enfermedad inflamatoria intestinal engloba dos grandes entidades. ¿Quién me puede cuáles son esos dos componentes de la llamada enfermedad inflamatoria intestinal? La mano alzada, porque si no, no se llama. Colitis ulcerativa, la más común, y enfermedad, una enfermedad que nació de pacientes que tenían tuberculosis y no mejoraban, y tenían una granulomatiosis idiosincrática, muy parecida a tuberculosis, pero y con algunos pacientes que he visto que con el tratamiento no mejora y comenzó a disminuir la entidad. Pero no vamos a ver un proyecto bien. Este proyecto, quisiera decirles en primer lugar que ayer hablamos de ustedes. Sin embargo, en el hablar de la mayoría de gente que viene a consulta, usa la primera consulta. Doctor, me vengo por consulta, porque me han dicho que tengo mucho más, porque creo que más. Eso, para nosotros, también viene en la crisis deberíamos usarlo solo para referirnos a la quiere decir que a veces lo hacemos aquí, anatomía patológica. Quiere decir que debe haber inflamación en el estómago, llamarle. Y la gastritis puede ser aguda o crónica, pero lo que más nos importa en realidad lo que vemos es la entonces, gastritis crónica, a su vez, la dividimos para el rendimiento académico en dos grandes puntos. La muy común, la de todos los tipos, gastritis crónica tipo B, que es más antiopinóica y que la vemos a recordar que se producía por una bacteria que el nombre de todos y la tipo A, que es más morfológica y que está asociada a autoinmune. Entonces es una lesión autoinmune, por ahí el cuerpo antiinfección bacteriana y va destruyendo la mucosa. Y si no tengo célula parietal, me quedo sin dos productos de la célula parietal, que son la célula más conocida. Y el factor intrínseco explica por qué los pacientes que tienen este tipo de gastritis crónica autoinmune desarrollan lo que después se le llama anemia perezosa megaloblástica por falta de vitamina B. Si no hay factor intrínseco, no se absorbe el factor extrínseco de dosis y es explicado por la autoinmune. Entonces, esas son las dos formas, una muy común y una bastante más rara, pero que también hay que tener conocimiento del ejercicio. Cuando uno tiene una frente a un paciente que tiene una anemia déficit de vitamina B12, parte del estudio de estudios tiene que asociar el hongo del estómago, ver que hay atrofia y concomitantemente la parte del cuerpo. Entonces eso lo tenemos que con un grupo de estudiantes de medicina en general, la gran cantidad de crónicas son asociables a la
más no me basta con que llame la atención, pido que se llama la forma de lo que sigue del nombre, pero sí pensar que secuencialmente la persona hace inflamación, la inflamación con el tiempo hace que se atrofie el epitelio, ese epitelio atrófico reemplazado por tejido metaplásico, que eventualmente podría volverse liso, y displasia severa de su. Entonces, yo quiero que aporte Dios en elección de todo eso y el Consejo Mundial que lo informe a un senador, o sea, que diga, no hay democracia, no hay democracia. Y adicionalmente, obvio, que me refiera también que se hay un parte de no. Entonces, cuando yo vea, es decir, informe a la que solo dice así, no debería pedir más. Una cosa es tener solo aceite crónica y electrónica y otra cosa es tener displasia. Estoy a un paso de la displasia. De nuevo, ¿no? A fines de ustedes, a fines prácticos, piensen que el deporte de una cirugía clásica debería dar información sobre la actividad de los sobre especialmente atrofia, metaplastia, displasia, y yo no quiero que eso se exprese. Y todo yo quiero que esté muy fuerte. Hay gente en Japón, sobre todo, que usa este término. Y la gente europea usa mucho pero lo voy a decir otra vez. Y cuando uno habla de cáncer, está refiriéndose a un cambio displásico que respeta la membrana basal. Es decir, hay una displasia, pero que aún no invade. Cuando invade, esa misma displasia invade la membrana basal y no cáncer. ¿Qué alianza? Me manda saludos, me escuche. Me se va a hacer una receta. Entonces, con lo nuestro, imagínense los términos normal, hiperplasia, displasia como una pared de ladrillos, a la cual yo puedo sumar más ladrillos, pero todos ellos con la misma estructura, forma, que acabarán haciendo esos elementos. Ahora, imagínense que la pared crece con unos ladrillos de algodón forma, que se ha vuelto presente, que se ha vuelto raro, aromáticos. Y eso se llama oxidación. Ahora, pero todos están sueltos. Imagínense que algunos ladrillos para plásticos comienzan a crecer. Ya eso es lo que es. Y la membrana basal es lo cual está en la pared. Los ladrillos únicos en una sola capa. Comienzan a crecer como orden y hiperplasia. Con caos y la displasia se aceptaba en la serie de su patólogo y cuando invade la base, caos. Entonces, lo que es como que también que le llaman cáncer es un cáncer que no es los europeos más diseccionan la vida. Esto es muy duro. Pero recuerden que el reporte histológico para nosotros es muy importante. Nos posiciona en donde, que en el momento del desastre estamos. Y otra cosa que quería comentar con ustedes es si ese desastre de la gastritis crónica, de la vez asociada a bacteria, entonces debería pensar como diagnóstico la presencia de la bacteria. Un poco de eso hablamos ayer. Hoy quiero empezar por lo último, que es esto. Porque acabamos de hablar de eso, de la biopsia. Entonces,
variable, no la amarilla, dice que hay que probar que se pone roja. Y se pone roja porque cambia el pH y el pH cambia, porque si yo en biopsia tengo el coaco y esta gelatina es única, la meto y el coaco tiene una enzima proteasa que compone el CO2 de amoníaco y ese amonio es el cambio. La solución entonces está preparada para ponerse roja, pero en el estado de biopsia. Si no te se haga para un conocimiento inmediato, podría mandarse al laboratorio y él a la vez nos informa todo el reporte civil, como dice él, o podría tomar esa biopsia y mandar a cultivar, que sería lo que hubiese hecho el epítome del diagnóstico de infección, cultivar. Pero eso se hace muy raro porque cultivar es para personas fácil. Lo hace muy poco centro de límites. Entonces, claro, pero todo requiere, todos son así. Yo no necesito, no quiero. Y le voy al otro gran grupo, el segundo gran grupo, que es el grupo de los test diagnósticos no masivos. Y ahí también hay varios. Empiezo por el peor, porque yo no recomiendo nunca, o sea, tomar una muestra de sangre y no sé. Porque si una infección hace 20.000 años, ese anticuerpo es posible que quede por décadas. Entonces no me dice, sino que alguna vez estuve en contacto, no si lo tengo ahora, no si el tratamiento es eficaz, no me dice. Yo les aconsejo que siquiera piensen en tomar el muestra. Otra cosa es que busquen el antígeno del ritual, o sea, ya no la respuesta del cuerpo, sino el antígeno. Y eso es un examen que existe, no es muy difundido, pero se puede tomar una muestra de heces, y saber si hay. Eso se llama antígeno fecal para el Helicobacter pylori. Y por último, dentro de eso no invasivo, está que probablemente ustedes conocen un poco más, que se llama la urea de el test de alimento. Se consiste en tomar de nuevo una cápsula de urea. Si tengo el Helicobacter, se tomará la urea, de nuevo el amoníaco y CO2, pero en este caso, el que me interesa es el CO2. ¿Por qué? Porque lo he mandado y espero que alguien sobre una bolsa. Y si hay decomposición de la urea, hay un CO2 que se compone en el estómago, se pasa a la sangre del pulmón y es lo mismo. Ese ha sido el intento masivo que todos hemos estado acostumbrados a hacer. Sin embargo, yo creo que deberíamos ir cambiando, a hacer algo que sea mucho más rápido, pero solo debemos hacer veces, que no necesito desfocar nada, lo cual va a ser difícil de mí, que o en personas que no yo, y por último, pues poner la reacción, mínima que sea nada. Entonces, entre esos dos está nuestra dirección. La flecha roja es puesta por mí y señala el número. Serología es. Y el verde el pero también el test de radio, tanto para diagnóstico como para sin embargo, también recordar que el test cualquiera, sea bueno, en la biopsia a los meses, debo abstenerme de tomar. ¿Quién sabe? IBPs y otros antibióticos. O sea, los dos deben estar idealmente incluidos. O sea, si yo, por ejemplo, lo que ahí el tratamiento y lo acabo, le dice que no tomes más nada a hacer.
porque hay una baja en la carga infecciosa, pero no necesariamente cura. Entonces, la recomendación es nada por pasos. Ahí a los pacientes y luego la tasa de cura de la mayor mayoría de o sea, de 80 para arriba, pero sí quedando un 15% de gente que no cura. Entonces, es bueno corroborar si es importante. Ok, entonces son los test diagnósticos. Y si lo diagnostico, obviamente tengo que tener terapia. Y la terapia igualmente es variable. Hay desde los test que hoy se consideran como no consultor, que se llama cuadrúpede distinto, que significa un IEP o lo que hoy se recomienda más, que es un PICA. Bueno, se puede controlar el ácido, ahora más poderoso, y 2, 3 antibióticos, hay esquemas. El cuádruple que estamos ahí es el que muchos consideran indicado. En mi caso, el hecho práctica de cada año después, el año que jamás me puedo ganar. Por una razón práctica, depende un poco de los equipos, del paciente, de los que se manejan. Hay muchos fármacos que deben de ir más muy diversos. Yo me imagino a mi paciente, llegar a los casos con una bolsa que tiene de rojos, pastillas, que tiene que tomar 2 veces al día, 2 veces al día, 4 veces al día. Nunca me ocupo. Es demasiado complicado. Y encima tiene que protegerse, porque la medicina da síntomas por los cuales usualmente el paciente vive. Tenía dislexia y media hora comunicada. Entonces, el desastre es previsible. Y entre los esquemas valederos, yo he optado, me parece, para mi formación como mejor esquema. ¿Cuál? Hoy 3 semanas es la que es más simple, menos fármaco, menos cantidad de entender para el paciente ahora, eso significa amoxicilina, alta dosis y un inhibidor de bomba que hoy estamos reemplazando con un PECA. Esto es potasio y 9. Estos 14 días, todos los 14 días, cambia un poco la relación de cosas. Entonces, ese es mi producto personal. Bueno, se dijo que sería esa, pero el lugar de reemplazar a un millón. Acá ya está reemplazado. Eso es PECAPS, pero en vez de varios minutos que hable de eso, creo que lo conoce muy bien. Puedo repetirlo, si es que el tratamiento falla, no lo repito. Lo que suelo hacer es cambiar el tiempo. No es aconsejable en antibiótico terapia repetir los esquemas. Ah, ¿repetí lo que he dicho? Ah, pues no me acuerdo qué dije. Pero vamos a hacer uso de un compañero que repita. ¿Qué dije? Ya, entonces no me acuerdo qué dije. En todo caso, como no me acuerdo qué dije, voy a decir otra cosa. De todos los esquemas que hay, yo prefiero el que sea más simple, más cumplible. Y en mi experiencia, el más simple es el que tiene 2 fármacos. Que hoy yo lo doy usualmente y me van a ver en la práctica, un omeprazol o pantoprazol, cualquiera de esos IVPs, con un antibiótico que se llama amoxicilina, alta dosis, 1 gramo cada 8. Pero estamos cambiando por este nuevo grupo de fármacos que se llaman PCAPs. PCAPs son los inhibidores del ingreso de potasio a la célula. Antes manejábamos la salida del hidrógeno intercambiado por potasio, ahora hay un fármaco mucho más potente que atrapa el potasio, no le permite entrar a la bomba. No hay así. Sí, claro, los chicos están acostumbrados a comer así.
Mentira, traen el doble y encima algunos se llevan cajitas. Pero no obviamente. Ahí también enamorada. Bueno, entonces, para responder al tema, el tema mayo, cualquier necesitado. Inclusive, hay un problema que a veces enfrentamos con niños. Yo digo, mire, fue negocio, y lo que está en el propio de si soy alérgico a la medicina, no me voy a dar. Y entonces vuelvo al tema de cuidado para la medicina. ¿Sí? Entonces ahí sí tengo que decir, vamos a un tema un poquito más complicado, pero que salta el uso de los métodos. Cierto que ustedes habrán escuchado que la mayoría de los que dicen que la medicina no es, pero como yo no lo conseguí, sino que cae uso no me dice eso. O si quiere también no se discutió, si no, no me dan. ¿Cierto? Sí. Ah, es que de ayer era diferente, es diferente de hoy. No, el que he caído en la clase de hoy, claro, editada de la segunda parte. Ah, claro. Allá, se copió la clase ayer y la segunda parte. Allá abajo. ¿Sí? Ahora, eso también se lo consigo así, no me interesa tanto explicar, pero el concepto. Una cosa es que yo logre erradicar el lenguaje eficazmente y otra cosa es que le garantice a la persona que su expresa. Si recuerdan la clase de ayer que decíamos, inspección, test de lenguaje y si siguen los síntomas, le llamaré funcional. Esto es lo mismo. Si yo le puedo decir al paciente, le puedo curar su lenguaje psicológico, que no lo voy a garantizar que los síntomas se vayan, porque los síntomas pueden tener algo de efectividad. Y el hecho de tener esta intervención, lo que está por acá, ¿cómo se interpreta un NNT17 bueno, malo, santo, bajo? ¿Quién es el mejor? Ustedes tienen uso. Son basados en esto. What's the interpretation of the number needed to treat? Bueno, cuando uno usa el NNT, que es el inverso del Attributable Risk Reduction, lo voy a explicar muy complicado, pero cuando uno expresa NNT, a number needed to treat, el número necesario de tratar, significa que yo voy a tratar 17 para que uno mejore. 17 de ratios de cuarto de pero solo uno me va a decir mejor. Los otros 16 van a decir, doctor, ya bacán, se murió la bacteria de tensión. O sea, un NNT ideal, el número ideal, ¿cuál es? Uno, ¿cierto? Porque de cada uno que trato, uno. Pero eso es medicina uno en un vez. Pero entonces NNT de 1, de 2, de 3, 10, de 17, de 50, de 1000. Imposible, ¿no? Son pésimos. Mientras más alto el NNT, es peor mi intervención, menos efectos. Y eso pasa con el ¿los debo erradicar? Sí. Espero que todos me digan, no, qué lindo, no, a la mayoría necesitamos de ellos esperados. ¿Conoce?
La punta. No, la punta callado. Pregunta. De hoy de ayer. Pregunta. Ayer no me pongo, yo digo que la pregunta es de tocar, pero ahora que te. ¿Sí? Como te digo, alérgicos a la penicilina no. Tampoco me dijo igual alguien que le diera importante en la historia de alguien que le diera súper político. Y todo el tiempo usted no me dice la voz. Acá, los mínimos 3 o 4 veces al año, si es en la historia no, porque creo que puede haber, pero en general es mi favor. Siempre es nunca es todo. Entonces, ¿qué solo va a ser por la evidencia de inflamación? No debemos, aunque a ti también a veces escapa el teléfono, no deberíamos usarlo para síntomas, no deberíamos usarlo para un reporte endoscópico, solo cuando el patólogo vuelva a la vida de ese paciente. No. ¿Sí? Eduardo, sí. Prefiero que me llamen Eduardo. ¿Puede? Okay. Yo también te respeto a ti, te llamo Pato. Sí, pero Bueno. Vale, doctor Eduardo. Entonces, si la gastritis en nuestro país es muy prevalente, la gastritis crónica. Mira, yo te invito a un chifa o una cena donde tú quieras. Si me encuentras un adulto que hagamos endoscopía y que la biopsia el patólogo diga normal. No existe. O sea, es tan prevalente que todas las biopsias, todas, dicen inflamación mínima. Así de prevalente es. Entonces, pero no todos presentan síntomas, pero sí sería así. No todos presentan síntomas. No todos tienen Helicobacter pylori, una gran mayoría tiene, pero no todos. Entonces, claro, que una buena pregunta sería, ¿y qué hago si me dicen hay gastritis crónica, pero no hay Helicobacter? ¿Cómo trato esa gastritis crónica? La trato sintomáticamente. Bueno, y también, por supuesto, incluyo una vida sana, si fuma que no fume, si hay que no sea necesario, que coma sanamente, todo el estilo de vida. Pero me quedo sin una etiología interveniente. Solo descartaría que fuera una gastritis crónica autoinmune presentarse a través de una cronización. Claro, normalmente planteamos ese diagnóstico frente a un paciente que tiene infección o no, y la anemia del glóbulo grande. Y eso que todos vamos precedido de una función de vitamina B12 que está baja, y entonces ahí podría ser hoy delta. O sea, solamente tengo un paciente asintomático y tiene deficiencia de vitamina B12, debo considerarlo. ¿Qué pasa con los Pero
y dando el trabajo la cantidad de irritantes que tenemos como comunidad urbana o como comunidad rural. Sí, eso es muy interesante porque hay mucha gente que dice que nuestra bebida mexicana tiene mucho irritante, ¿no? Con muchas capsaicinas y cosas así. Y en realidad en fisiología intestina eso lo consideramos correcto. Porque mientras más nos hidratación de capsaicinas, mejor defensa de cosas que es. Otra cosa es que te den molestias. Otra cosa es que yo lo come la gilada. Pero fisiológicamente estamos mejorando la información. Entonces, en ese sentido, yo le recomiendo a los pacientes que se abstengan de solos de productos. Cualquier tipo de ají o de cualquier tipo de ají o de preferencia el rocoto, por ejemplo, ¿sabes? Porque el rocoto tiene un artículo de Cualquier tipo. Entonces, yo no los explico todavía. No hago mucho énfasis en eso. Si ustedes van a algunos venidos, a mi consultorio, yo tengo pegado ahí unas recomendaciones de que se tome fotos en la piel. El ají no es un protagónico ahí como lo son otras cosas. Menestra, lácteos, óleos, generalmente. Oye, yo no sé una hora tratando de decir que no aquí, en la crisis se distancia. Pero sí, no, tampoco. la úlcera es el tema que vamos a ver todavía. Pero vamos a la úlcera y el helicobacter como van mucho de la mano. Entonces repetimos un poco el concepto. Una vez que yo encuentro una úlcera, adelantando un poco la sesión. Una vez que yo encuentro una úlcera, busco helicobacter. Sobre todo si es duodenal. Y si es helicobacter asociado, el tratamiento de la úlcera es el que vamos a repetir todos los conceptos de también. Doctor, si este tratamiento También este tratamiento con antibiótico, por ejemplo, con cisticerina, que vendrían a ser sí. no provoca una limpiosis, por ahí una diarrea, ¿cómo lo contiene? Sí. Bueno, la idea original de usar los esquemas modificados es porque uno de los problemas de todos los sistemas de pylori es que un efecto adverso en la línea de barrera. Dijeron que si le agregamos minuto va a controlar la textura de diarrea. Minuto fue un intento que prosperó y otro fue probiótico. No, pero si pensaba porque diarrea es común. Entonces, cuando uno da el IVP o el PK con solo mox, puede proceder a es una dosis alta, te digo relativamente, porque los pacientes que tienen 100 kilos o más de peso, para la definición es 4. O sea, 3 sería corto. Pero sí es esperable. Y en muchos casos, yo uso triple, pero esto no, sino el triple es el triple. Entonces, o si quieren, como algunos lo llaman, dual, pensar evitar la ¿Cuál es la diferencia entre backup y la diferencia es que uno actúa a través de frenar la salida de hidrógenos y el otro la bomba de los que cambia hidrógeno. Uno diría de biológico, ¿no? Al final, la potencia de acción, la rapidez de acción, la independencia de que lo tome o no en alimentos, mucho favor. Yo estoy seguro que en 5 años de ahora, ninguno de ustedes hablará de ideas. Ya. Si quiere controlar la acción, hablará de ideas. ¿Y por qué no da clarificación? Básicamente por lo siguiente. Yo había puesto una receta.
una diapositiva donde dice las razones por las cuales falla el tratamiento del corte pylori son dos. Como en cualquier tema. Una, la primera, resistencia antimicrobiana. Entonces, por resistencia poblacional en el Perú, claritro no es una buena sustancia. Quinolonas no es una buena sustancia. Pero la otra razón por la cual falla es el cumplimiento, lo que se llama compliance en inglés. O sea, el esquema bacán, el experimento funciona perfecto. A la hora que tú, Gina, vayas y llevas una bolsa llena de pastillas de diferentes colores, anda, bueno, de encima algunas, 4 veces, otras 3, otras 2. Y me tengo que llevar unas al trabajo, y de la noche, muy bonito. Hay gente que ha dicho, eso se podría sobrepasar como se hace con tuberculosis. ¿Quién sabe qué son los TOPS? Terapia con observación directa. O sea, podría decir a la gente que todos los días acá tomar a 4 veces al día su pastilla de día. Entonces yo creo que en la balanza hay que buscar algo que sea cumplible, eficaz y en todo caso si lo va a comprar pagando, que no sea tan caro. Creo que esa es la pregunta. Pero podríamos también plantear esto. Voluntariamente. ¿Cuál? Sí, es correcto. Displasia. Recuerden, no hay peor término aparte de neoplasia que displasia. Metaplasia no es bueno, pero es un paso previo a que se displacie, que se desorganice. Entonces, lo peor que yo puedo encontrar es displasia. Y aún así, ojo, porque displasia es medicina. Si es quito la causa, pues probablemente podría ser igual. Pero no es algo bueno. Y si tengo displasia, tengo que ser bien vigilado. Tanto acá como en el colon, como en el esófago, como en la red, siempre que ustedes vean la palabra displasia, que es sinónimo de adenomatosis. Adenomatosis. Entonces, y vigilarse. Y si tienen duda, a excepción de lo que dice la mayoría de ellos, no todo. Por ejemplo, si yo por alguna razón tengo una persona de 87 años que está convencido y a alguien se le ocurrió pedir o una y es positivo. Porque yo digo, me voy a hacer el esfuerzo de tratar de tomar pylori una persona de 87 años que tiene un poco de molestias, sabiendo que DNT, en el caso que me radique el 17, y que a los 87 años su esperanza de hacer un cáncer de 30 años es real, ¿no? Por ejemplo, tratamiento diferente que se encuentra una persona de 20 años, 22 años, que tiene todo el día por delante, que ya tiene una clase de atrofia, allá ese es el tratamiento. Porque su riesgo de desarrollar un cáncer es de 50 años por 60 días, es grave. Entonces, todos, no, la mayoría es. Doctor, ¿en qué sentido los sistemas de tratamiento podría hacerse en este caso la persona tiene resistencia? Bueno, la recomendación universal es que le trate uno como yo trato. Falla, digamos falla. Y que un segundo
Le hago por poquito bien nutrido, le hago el control y otra vez. No. En ese momento, antes de intentar un tercer empírico, la recomendación ahí se hace el famoso último. Y no es como partir del cultivo de orines. Pero eso se recomienda antes del tercer intento así. Los primeros dos son plausibles de ser ahora voy a explicar yo. A mano alzada, por favor. ¿Quién de ustedes ha sabido o ha vivido o tiene una infección por el chocolate del pie? La prevalencia nacional es cerca del 60%. O sea que es imposible que de repente no lo sepa. No lo tiene. Reformular ¿quién de ustedes en su entorno familiar tiene algún pariente a mano alzada? Un pariente, un primo, un hermano, un tío. Puede ser. Nadie. Bueno, eso ya voy un poco la necesidad de más. Eso es de aquí ninguno de bloque. ¿Cuál es la vía de selección? Oral fecal, ¿sí? Y normalmente es alimentos contaminados, agua contaminada, manipuleo de la típica. Entonces, eso en el Perú es tan común. Ahora, bueno, otra cosa. ¿Quiénes de ustedes desayunan eventualmente en alguna de estas carretas que hay aquí afuera? Todos. Eventualmente, no todos los días. Ya estamos, ya tenemos la chica, ya fue. Entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿Es conveniente que a todas las personas asintomáticas como son ustedes yo haga el esfuerzo de buscarlo y tratarlo? Eso que se lo pongo para alguien que nos todos ustedes tratar. Porque si la prevalencia es 60% y la gran mayoría son asintomáticos, yo puedo decir, ok, voy a hacer un esfuerzo macro en buscárselo a todo el Perú, a todo el mundo, y al que tenga lo trato. Eso es teoría a una cosa nueva, porque probablemente nadie se sabe. Lo único que crearía es una resistencia, antibióticos. O sea que hoy por hoy nos reservamos a pacientes sintomáticos o que tengan una historia personal que los pone en riesgo de una enfermedad. Entonces, claro, Dios no lo quiera, pero mañana algún familiar directo de alguno de ustedes hace un cáncer de estómago. Yo sí le diría, mira, mejor un test de riesgo, un test fecal, si lo tienes, te recomendaría. Y de repente saldría y tengamos información sobre el estado de las cosas. Entonces, y acá es algo que ha agregado siempre lo que decir. Una pregunta que le daba a la forma de esta clase para el examen, para que nadie se sorprenda, es cuál es la gran ventaja de, siendo más invasivo, tomar una biopsia. ¿Cuál es qué? La próxima vez lo voy a ver. ¿Cuál es la gran ventaja que da el tomar una biopsia sobre los test no invasivos? ¿Cómo? Claro, eso es una muy buena respuesta, quizás en la radiografía no pesa, pero sí evaluar el estado del tejido, quizás. Esa información no la tengo de la gente, no la tengo de los resultados de sangre, no la tengo de
creo que no la misma ley, de ahí me queda entonces, esa pregunta de repente no vamos a analizar con el cero y la respuesta que pego es que la biopsia es la única que te dice cómo está el chorro. Está metaplásico, metaplásico. Es un regalo. La doctora Salazar, entonces va a ser la doctora Héctor. La doctora va a ser su clase siguiente de día. La siguiente clase de hoy la iba a hacer el doctor Josué, el jefe, pero la acaban de llamar a una reunión de discusión. O sea, no va a haber examen de biopsia. La verdad es que el día a día entonces, hoy día la veremos con la siguiente. Todos los días tenemos clases, ¿no? Ahorita ya no tenemos. Son 2 clases cada día. ¿Qué?